bei keinem kühlen Brunnen. Es gibt ein Schnee. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy nos toca ver el último punto de la unidad 5, que es nada menos que Suiza. Si bien Suiza claramente está relacionado con el tema que vimos en la última clase sobre todo, en verdad es un país complicado para incluir en una unidad o en otra, porque en verdad es un país a caballo entre distintas culturas, cuya historia se entremezcla con distintos estados a lo largo de la Edad Media. Y bueno, justamente desde el punto de vista cultural, lingüístico, religioso, es posiblemente el país más diverso de Europa, combinando cultura latina con cultura germánica, distintas confesiones del cristianismo. Aunque los Alpes es una región que se divide entre 8 países, de los cuales Suiza solamente es uno, Suiza tiene la particularidad de que la mayor parte de su territorio está encuadrado en esta cordillera, y también de que su historia, desde sus orígenes, está extremadamente vinculada con estas montañas, que son las más altas de Europa, con los ríos que nacen en ellas y las atraviesan, y que son al mismo tiempo vías de comunicación y de comercio, y también marcan a veces límites entre los distintos estados componentes de esta confederación, pero también con los pasos que atraviesan estas altas montañas, porque Suiza está estratégicamente ubicada en el corazón de Europa y justamente conecta regiones muy importantes, países muy importantes como puede ser Francia, Alemania y otros países de Europa Central, con Italia, y a través de Italia y de los puertos italianos con las distintas regiones del Mediterráneo. A comienzos de la época histórica, Suiza estaba habitada por un pueblo celta, los Helveti. Este pueblo, hacia el siglo I a.C., empezó a sentir ya la presión de sus vecinos del norte y del este, las tribus germánicas, que empezaban a penetrar ya por esta época en Suiza. Y debido a esto, los Helveti, los helvecios, podríamos decir, invadieron la Galia en la época en que justamente César estaba involucrado en la conquista de este territorio para Roma. César va a derrotar a los helvecios en el año 58 a.C., pero recién va a ser su sobrino, Augusto, el primer emperador romano, el que va a someter a las distintas tribus de helvecios y otros pueblos que habitaban la región alpina. Un monumento muy impresionante, el Tropeum Alpium, que se encuentra hoy en la Turbie, en los Alpes franceses, en la frontera con Suiza, marca la conquista de las tribus que habitaban la región alpina. En este monumento, Augusto hizo grabar los nombres de las 45 tribus alpinas que quedaron sometidas a Roma. Como siempre, los romanos van a fundar las primeras ciudades en Suiza, y la región no va a estar exenta a las invasiones germánicas que van a acontecer en el siglo V, como vimos, después de Cristo, pero tampoco al renacimiento carolingio, donde van a florecer centros justamente en esta época, como la abadía de San Galo, que va a ser el futuro núcleo de la ciudad del mismo nombre y del cantón del mismo nombre, Saint-Gall. Con la fragmentación del imperio carolingio, el territorio de lo que actualmente es Suiza va a caer en distintos reinos. Una parte, en buena medida, va a caer dentro del reino de la Lotaringia o la Francia Media. Otra parte va a caer dentro de lo que era el reino de la Francia Oriental, más tarde Alemania. Y en buena medida, el norte, la parte norte de Suiza, va a ser justamente parte del Ducado de Suabia, uno de los ducados justamente componentes del Reino de Alemania. La invasión de los magiares en el siglo X va a ser muy grave en Suiza, donde van a ser destruidos varios de los centros culturales y poblacionales más importantes de la Suiza temprana, como fueron la abadía de San Gall, la ciudad obispado de Basilea, pero se van a recuperar y el territorio de lo que va a ser de la Confederación Suiza más tarde va a estar dominada por distintos duques. En principio, los duques de Suabia, por supuesto, pero también los duques de Saboya, más al oeste, en la parte que va a ser más tarde la Suiza latina, la Suisse romande, y luego también en norte y centro los duques de Saringen, que van a ser muy importantes en la historia temprana de Suiza.
Estos duques de Saringen van a ser sucedidos en el año 1218 por los Habsburgo. Por esta época, los suizos empiezan a organizarse en lo que va a ser la unidad política básica en Suiza, que son los cantones. Algunos centrados en una ciudad, surgida a veces en torno a un monasterio, justamente centrados en alguna comuna. Otros, en cambio, son cantones rurales o incluso forestales. Justamente, hacia el siglo XIII, los pasos de montaña a través de los Alpes, que cruzan estas altas montañas, conectando, como les digo, regiones muy importantes del norte de Europa con Italia y a través de Italia con el Mediterráneo, van a tener cada vez más importancia. Especialmente el paso de San Gotardo, abierto en el año 1230 aproximadamente, y que va a ser controlado por el cantón de Uri. Justamente en esta región de Suiza Central, los cantones de Uri, Schwyz y Unterwalden van a formar el núcleo de lo que va a ser la antigua Confederación Suiza, la primera Confederación Suiza, hacia el año 1291. En 1315, estos tres cantones aliados van a derrotar a un ejército habsburgo de caballería imperial que trataba de reafirmar su dominio sobre la región. Los suizos combaten como un nuevo tipo de combatiente de infantería: piqueros, alabarderos y ballesteros. Así, unidos por una serie de pactos complicados que preservan celosamente la autonomía de los orgullosos cantones, los suizos, feroces defensores de su territorio y practicantes además de una democracia directa, algo inédito en Europa desde la época de los antiguos griegos, van a tomar conciencia de su poder militar y a comenzar un proceso de expansión a costa de sus vecinos: los ducados de Saboya, Borgoña, Suabia, Milán y Austria. Los territorios conquistados son organizados como nuevos cantones que luego se unen a la Confederación. Cada vez más, los señores feudales de los estados vecinos van a temer que sus poblaciones sometidas se rebelen para formar repúblicas que se unan como nuevos cantones a la Confederación Suiza. Una de las excepciones a este proceso va a ser por mucho tiempo el cantón Grisón, el Graubünden, el enorme cantón al este, en el extremo este de Suiza, donde se mezclan influencias germánicas, italianas e incluso autóctonas, ya que este cantón tiene además su propio idioma, el retorromano o rumanche, una lengua latina preservada dentro de la alta montaña, de los valles de alta montaña, que es única en toda Europa. Este cantón va a quedar dividido hasta prácticamente bien entrada la Edad Moderna en distintos estados. El más importante, el obispado de Chur. Justamente los distintos estados rivales de Chur se van a organizar en distintas ligas, al principio para oponerse al poder de los obispos de Chur, pero más tarde para oponerse a los Habsburgo. Si bien entre 1496 y 97 van a terminar aliándose con la Confederación Suiza. Por esta época, y luego de la victoria suiza contra Borgoña, que comentamos justamente en la clase donde tratamos a los duques de Borgoña, los suizos pasan a ser los combatientes más demandados y cotizados de toda Europa, entrando como mercenarios al servicio de países tan variados como Francia o el Papado. En 1499, los suizos van a resistir a unirse a la Liga de Suabia, creada por el emperador Federico III de Habsburgo para sus propios intereses, y lo van a derrotar. Con esto queda definitivamente afirmada la independencia de los cantones suizos. 2 años después, en 1501, Basilea va a ser invitada a unirse a la Confederación Suiza, convirtiéndose en su 11º miembro. La Reforma Protestante va a arraigar en Suiza en el año 1523, impulsada por el sacerdote zuriqués Huldrych Zwingli, pero no todos los cantones la adoptan. Aparte de Zurich, Berna, Basilea y Schaffhausen se van a unir, mientras que la mayor parte del resto de los cantones se van a mantener católicos. Con todo, y a pesar de una breve guerra civil, la Confederación va a prevalecer.
lo que para mí muestra que los suizos son un pueblo, no unidos ni por su idioma, ni por su raza, ni por su religión, ya que hablan 4 lenguas diferentes e incluso los distintos dialectos del alemán separados por montañas son prácticamente ininteligibles entre sí, ni por la religión tampoco, como les digo, porque católicos, protestantes, y en el caso de los protestantes varias confesiones diferentes, de hecho, Ginebra va a ser justamente la cuna del calvinismo, sino por una idea, la idea de libertad. Libertad defendida por granjeros, pastores, comerciantes, carpinteros, albañiles, cerrajeros, relojeros, o sea, clase media trabajadora, que es como siempre la protagonista de los grandes momentos de la historia. Desde el tiempo de los hóplitas griegos, los primeros ciudadanos en armas. Las acuñaciones en lo que actualmente es el territorio suizo, de la Confederación Suiza, comienzan muchísimo antes de la independencia de estos cantones y, por supuesto, mucho antes del nacimiento de la Confederación Suiza. Si vemos rápidamente la moneda suiza en el periodo carolingio temprano, vamos a tener, por cierto, ya varias ciudades que acuñan moneda, que incluyen trémices de oro, por influencia de las secas del norte de Italia, y denarios. Con la fragmentación del Imperio Carolingio, las pocas secas activas en la región van a cambiar de manos a señores regionales o locales. En Basilea, por ejemplo, cuya diócesis data del año 343 o 346, los obispos van a ser el verdadero poder político, y a las acuñaciones del último rey carolingio de Alemania, Luis el Niño, se suceden las emisiones a nombre de los obispos locales. En Zúrich, en cambio, el derecho de acuñación va a ser transferido poco después del año 900 a las abadesas del convento local, que fueron elevadas al rango de princesas del imperio en el año 1218. Y aunque en 1250 la comuna se independizó, las acuñaciones van a seguir bajo control de la abadesa por casi 2 siglos, hasta el año 1425. Hacia 1200, los denarios o pfennig o peniques en la mayor parte de Suiza, el norte y el centro, van a derivar hacia un penique bracteado, unifaz, con reverso incuso, pero en plata de relativamente buena calidad, similar a los acuñados en la vecina Suabia, en Alemania. Estos bracteados van a asumir gradualmente una forma compacta, a menudo cuadrada, imitando el Ravensburger Pfennig, introducido por la ciudad de Friburgo, en el Breisgau, en la vecina Suabia. Antes que nada, digamos que en Suiza se va a emplear, como medida de peso, el marco de Colonia, de 233,85 gramos en principio, pero corregido ligeramente a la alza, unos 234,3 gramos aproximadamente. Las últimas décadas del siglo XIII y todo a lo largo del siglo XIV va a ser un periodo de gran actividad desde el punto de vista de la producción monetaria en lo que actualmente es Suiza. En este periodo se van a multiplicar las secas emisoras, además de Basilea, Zúrich y St. Gall, que ya venían estando activas desde antes. Va a surgir un número cada vez mayor de secas, entre las cuales podríamos destacar como las más importantes Schaffhausen, el señorío de Zofingen en el cantón de Aargau y, obviamente, Berna, de la que nos vamos a ocupar más adelante. A mediados del siglo XIV, el estado más importante en lo que actualmente es Suiza era el obispado de Basilea, que también era la seca dominante, cuya moneda corría en buena parte del país. La seca de Basilea, la más activa de Suiza en esta época, acuñaba, como ya dijimos, un pequeño bracteado, similar al emitido por la ciudad de Friburgo en el Breisgau, en Suabia, es decir, la Friburgo alemana, no confundir obviamente con la Friburgo suiza. Esta moneda, conocida como Rappen, por la cabeza de cuervo, Raven, emblema de Friburgo, se va a convertir en la más característica moneda medieval suiza, acuñada por la mayoría de las ciudades de Suiza del norte y central,
Muchas de estas moneditas muestran ya los emblemas que van a identificar las monedas de cada cantón durante los próximos 500 años. El oso en Berna, la cabra montesa en Schaffhausen, el báculo avispal en Basilea, etc. Mientras que, en cambio, San Galo muestra primero la cabeza del santo local y luego el Agnus Dei. Y la abadía de Zúrich, de monjas, como ya dijimos, va a mostrar, por ejemplo, el retrato de la Madre Superiora de frente. En algún momento del siglo XIV van a ser, entre las ciudades emisoras de este tipo de monedas, la primera de varias uniones monetarias suizas, atestiguada por primera vez en el año 1377, cuando incluía unas 80 ciudades, no solo en Suiza, sino también en el Breisgau y en Alsacia. A pesar de este éxito, la unión fracasó, probablemente por falta de una auténtica convención monetaria. Este error fue subsanado el 14 de septiembre de 1387, que es la fecha de nacimiento oficial de la Rappen-Münzbund, la Liga del Rappen, de la cual van a participar unas 70 ciudades. La nueva unidad monetaria va a ser un Rappen valuado ahora en 2 Pfennig, conocido por lo tanto como Zweiling, a la talla de 672 piezas por marco de Colonia, o unos 0,348 gramos, con un fino de 12 lot, o 750 milésimas. Y su mitad, el Pfennig o Stäbler, con la mitad de ese peso. El florín renano, la moneda estándar de oro del imperio, circula ahora en Suiza por 1 libra, o 120 Rappen. Esta nueva unión va a incluir, como dijimos, unas 70 ciudades. En 1399 se va a reducir el fino de las monedas a 10 y 2/3 lot, es decir, 666 milésimas, probablemente para mantener la relación con el oro. En 1403 se va a aumentar el peso del Rappen a 502 piezas por marco. En 1425 se corrige nuevamente el estándar de todas las monedas, reajustando el Rappen a 480 piezas por marco, más o menos medio gramo, y fino de 8 lot, 500 milésimas. Los Rappen y Stäbler de esta época se caracterizan por una gráfila de puntos muy marcada, con el escudo del estado emisor en medio. Y se agrega a la convención, por primera vez, una moneda más grande, el Plappert o Plappert, cuyo nombre deriva del francés blafard, pálido, en referencia a su color, ya que las primeras de estas monedas se acuñan en plata fina, a 145 piezas por marco, más o menos 1,62 gramos, de plata 15 lot, 937,5 milésimas, que va a correr en adelante por un sueldo, o sea, 6 Rappen. Este nuevo estándar se va a mantener por más de 50 años, si bien el Plappert va a pasar a acuñarse más pesado, pero en plata de menos pura. Si bien el Plappert va a pasar a acuñarse más pesado, pero en plata menos pura, mientras que el florín o Gold Gulden, a pesar de sus sucesivas caídas de peso y fino debido al alza del oro, va a pasar a valer 1 libra y 3 chelines en 1462 y luego 1 libra y 5 chelines en 1498. Ese año, en su sesión del 30 de noviembre, la convención va a adoptar nuevas monedas de plata grande, el Dicken, la versión suiza del testone italiano, y acuñado bajo la convención a razón de 32 piezas por marco, 7,32 gramos, de ley 15 lot, 937,5 milésimas, por valor de un cuarto de florín de oro, o 37,5 Rappen. El Groschen, o doble Plappert, de 12 Rappen, 61 piezas por marco de ley 9 lot, 3,84 gramos de plata 562,5 milésimas, y el Plappert cae ahora a 111 piezas por marco de plata 8 lot, 2,1 gramos de 500 milésimas. Se agregan además el Doppelvierer de 8 Pfennig o 4 Rappen a 168 piezas por marco, 8 lot, 1,39 gramos de plata 500, y el Vierer 4 Pfennig o 2 Rappen, 296 piezas por marco de plata 7 lot, 0,79 gramos de plata 437,5 milésimas. El Rappen y el Pfennig o Stäbler se habían reajustado en mayo a 608 Rappen por marco de 7 lot, 0,385 gramos de plata 537,5 milésimas.
Pero aunque la Unión del Rappen va a tener enorme influencia en Suiza, e incluso, como vimos, fuera de Suiza, va a haber estados que o van a participar solo parcialmente o incluso prácticamente no van a acuñar las denominaciones de la Liga del Rappen y en cambio van a acuñar sus propias denominaciones o bien denominaciones copiadas de países vecinos. Este es el caso de una infrecuente unión monetaria que va a existir entre comienzos del siglo XVI y comienzos del siglo XVII entre los tres Urkantonen, entre los tres cantones originales fundadores de la primera confederación suiza. Esto es Schwyz, Uri y Unterwalden. Estos tres van a formar una especie de unión monetaria propia, acuñando inicialmente en la ceca de Bellinzona, que a fines del siglo XVIII se va a convertir en la capital del cantón italiano, del cantón de Ticino, donde se van a acuñar sobre todo denominaciones copiadas de los estados vecinos del norte de Italia, como por ejemplo el Ducado de Saboya, el Ducado de Monferrato, etc., como puede ser el Cavalotto, por ejemplo, Grossi, etc., Soldini, y más tarde en la ceca de Altorf, la actual capital del cantón de Uri, donde se van a acuñar otras denominaciones, además de, obviamente, el Testón o Dicken. Se van a acuñar también el Kreutzer, un pequeño groschen tirolés muy común que circulaba mucho, tanto por el norte de Italia como por Suiza y obviamente en Austria, y otras denominaciones. Otro estado de la Confederación que no sigue muy estrictamente los estándares de la Liga Monetaria del Rappen, que si bien acuña algunas denominaciones dentro de estos estándares, también introduce muchas especies propias, va a ser Berna, el cantón más orgulloso, el más expansionista y también el más innovador, que va a ser el protagonista de nuestro próximo capítulo, que va a introducir las novedades más notables para el sistema monetario suizo en los próximos años. Berna fue fundada en el año 1191 por Bertoldo, duque de Seringer, y recibió su carta cívica del emperador Federico II en el año 1218. Esta carta cívica seguramente ya incluía el derecho de acuñar moneda, y de esta manera Berna va a acuñar sus Pfennig, primero con una cabeza coronada, luego con la de San Vicente de Zaragoza, el patrono de la ciudad, al cual ya nos referimos cuando hablamos de la historia del reino franco y de la invasión de los reyes merovingios al reino visigodo de España, que va a ser detenida justamente por el manto milagroso de San Vicente. Y de hecho, un ladrón de Berna va a robar la cabeza de San Vicente, una de las reliquias más preciosas, que va a llevarla a Berna, que no tenía ninguna reliquia de su santo patrono, y va a ser recompensado con una buena saca de monedas de oro en el año 1462. En 1353 Berna se unió a la Confederación y en 1377 ya era miembro de la Unión del Rappen, pasando a acuñar con el emblema del oso, el escudo de armas de su fundador, Bertoldo de Seringer. Para 1460, en adición a las monedas de la Liga, Berna acuña otras, en especial el Fünfer, de 2,5 Rappen, siendo imitada por sus aliados más leales y cercanos, como Solothurn y la Friburgo suiza. En 1479, Berna recibe del Papa Sixto el derecho de acuñar oro también. Por la misma época, va a ser la primera en introducir el Dicken, versión suiza del testón italiano. Pero además circulan especies importadas, como el Kreutzer, que como ya dijimos es un pequeño groschen de origen tirolés, que corre también por 2,5 Rappen. Y otras monedas más grandes, como el Groschen bohemio, el Prager Groschen y los distintos tipos de Groschen sajón. Sin embargo, al escasear estas monedas, hacia 1492, cuando por cierto la Liga del Rappen aún duda en introducir monedas más grandes que el pequeño Rappen, Berna va a introducir la moneda suiza más exitosa de todos los tiempos. Conocida al inicio como Rollbatzen, osito que gruñe, el Batzen o Batz es un Groschen o doble Plappart de 12 Rappen y recibe este nombre del oso, el emblema de Berna. Esta moneda, al principio rechazada sobre todo en los sectores rurales del cantón de Berna,
porque su introducción implicaba una devaluación del 21% respecto de su equivalencia en rappen. Se acuña originariamente en 3,74.2 gramos de plata 8 lot, 500 milésimas. Va a gozar, sin embargo, después de una popularidad enorme, no solo en Suiza, donde pronto es acuñada por la mayoría de los cantones, sino también, sobre todo, en el sur de Alemania y Austria, donde va a correr por 4 Kreutzer, y hasta en Italia, donde va a ser acuñada por los duques de Saboya, los duques de Casale Monferrato, etc., con el nombre de Rola Bassi. Por disposición del 14 de febrero de 1533, el Batzen queda incorporado como moneda también de la Liga del Rappen, si bien por un valor menor, es decir, de 10 Rappen, a razón de 71 piezas por marco de plata de 8 lot, unos 3,3 gramos de plata 500. Pero Berna no se va a quedar con esto. Al año siguiente, en 1493, van a crear su propia versión del Guldiner o Gulden Groschen, versión en plata del florín de oro, originada también en el vecino Condado del Tirol, en el año 1486, reemplazando la imagen del archiduque Sigismundo el Rico de pie por la del santo local, San Vicente, y la del caballero armado en reverso por la del oso bernés. Esta enorme moneda de 1 onza de peso, 8 piezas por marco de plata 15 lot, es el primer tálero o dólar suizo. Basilea, que en buena medida dominaba la Liga del Rappen, va a ser durante bastante tiempo reacia a esta novedad. En buena medida porque Basilea, además de su propia ceca cívica, tenía desde el año 1430 una ceca imperial autorizada a acuñar oro, y con esta ceca el virtual monopolio de la producción de Goldgulden, de oro bajo en Suiza. Sin embargo, en 1509, el concesionario imperial de esta ceca, Eberhard von Königstein, decidió trasladarla a Augsburgo, en Alemania. Basilea buscó desesperadamente obtener el derecho de acuñación en oro, recurriendo al mismo expediente que había usado Berna en 1479, es decir, la autorización papal, recibiéndola, por cierto, del Papa Julio II en 1512, razón por la cual los primeros Goldgulden cívicos de Basilea, acuñados en 1512 y 1513, vienen a nombre del Papa. Sin embargo, como en Berna, el experimento de acuñar oro sin tipos imperiales no va a prosperar, y Basilea va a terminar adaptándose a los tiempos modernos. En 1542, la Rappenbundsbund va a adoptar también el Gulden Groschen o tálero, que se acuña, junto con las demás denominaciones de la Convención, en el norte de Suiza, en el Breisgau y también en Alsacia. Aunque la Rappenbundsbund se va a disolver en el año 1584, su influencia va a ser duradera, sobre todo en la idea de una unión monetaria, que va a llegar, junto con la unión política plena de los cantones, en forma definitiva y total recién en el año 1850. Y ahora, para concluir brevemente con el tronco principal de esta clase, que son los estados de Suiza del norte y central, vamos a ver rapidísimamente el periodo tardío, el llamado periodo del tálero en Suiza, que comienza hacia 1550, más o menos, y nos vamos a extender hasta 1650, época para la cual ya la mayor parte de las acuñaciones están mecanizadas y ya prácticamente no nos interesa. Hacia 1550, la mayoría de las ciudades suizas van a abandonar las monedas de la Liga del Rappen, introduciendo en su lugar el estándar imperial, pero reteniendo el Batzen como moneda de cambio sencillo, razón por la cual la Liga ya solamente sobrevive, digamos, en los papeles. En esta época, el tálero de plata de 80 Kreutzer pasa a ser la unidad monetaria, con Dicken o piezas de 12 y 10 Kreutzer, Batzen de 4 Kreutzer, medio Batzen de 2 Kreutzer, Kreutzer, Vierer o medio Kreutzer y Anster o Heller o Haller. Aunque en algunas ciudades, en lugar del Kreutzer de 8 Haller, se prefiere el Schilling de 12 Haller. En oro, el Goldgulden de oro bajo va a perder su razón de ser, siendo gradualmente reemplazado a partir de 1600 como moneda de oro de comercio internacional por el Ducado Estándar Imperial de oro puro, 3,49 gramos de oro 986 milésimas. Y también como unidad monetaria local,
hacia la década de 1620, cuando, coincidiendo con la introducción de las primeras acuñaciones mecanizadas, el tálero va a ser acuñado en grandes cantidades, inicialmente en una emisión coordinada en St. Gallen, Schaffhausen y en menor medida Zug, Basilea, Lucerna y Zúrich, y más tarde otros cantones. Si bien Basilea insiste con una última emisión de Goldgulden por esta misma época. Ducado de oro, tálero y fracciones grandes de tálero en plata, Batzen y medio Batzen de plata baja, el Groschen de 3 Kreutzer, por cierto, denominación muy popular en Suiza y en todo el imperio, Kreutzers y Schillings y Hallers de Bellón, van a ser las piezas corrientes hasta la invasión napoleónica de Suiza, que le va a traer a los suizos el fin de la Primera Confederación, pero también les va a traer algo que los suizos, a pesar de su rechazo inicial, van a terminar adoptando poco después: el franco decimal. La historia política y monetaria de la denominada Suisse romande, de la zona suiza de habla francesa, en el extremo suroeste de la actual Confederación Suiza, y también la de la otra punta de Suiza, el extremo este, el enorme, montañoso y poco poblado Cantón Grisons o Graubünden, no tienen prácticamente nada que ver con lo que hemos estado viendo hasta ahora. En la Suisse romande, en el suroeste, la ciudad principal es Ginebra, cuyo primer obispo Isaac es citado ya en el año 400. En 443, cuando los burgundios fueron asentados en Saboya por el general romano Ezio como federados, hicieron de Ginebra su capital. En época del reino de Borgoña, los obispos lograron afirmar su autoridad temporal, siendo elevados en el año 1154 al rango de príncipes del Sacro Imperio Romano. Aunque los duques de Saboya llegaron a controlar el territorio circundante y trataron de ocupar Ginebra muchas veces para hacerla su capital, fracasaron. Si bien en 1290 lograron el derecho de nombrar condes protectores de Ginebra, que van a compartir la autoridad temporal sobre la ciudad con los obispos. Desde comienzo del siglo XI, los denarios, aún de estilo carolingio, llevan el nombre de los obispos. Más tarde son anónimos, o más bien a nombre de San Pedro, y asumen la forma típica del denier feudal francés de Bellón, que también va a tener, por cierto, los denarios de los duques de Saboya. Muy similares son las acuñaciones del obispado de Lausanne, en el vecino cantón de Vaud. Si bien los deniers aquí son anónimos, desde que le fuera concedido el derecho de moneda a los obispos locales por los reyes de Borgoña hacia el año probablemente 1011. Derecho confirmado en el año 1150 por el emperador Federico I Barbarroja. El tipo del templo de Ludovico Pío se va a prolongar aquí hasta el siglo XV. En el Valais, la abadía de San Mauricio acuña deniers muy similares, que incluso conservan las leyendas originales, Ludovicus Impr y Christiana Religio. Los deniers anónimos de los obispos de Ginebra se van a acuñar hasta aproximadamente el año 1360. A estas emisiones siguen las acuñaciones del último conde de Ginebra, entre 1371 y 1394, que acuña Cizanne, Denier y Obols. En 1387, el obispo va a otorgar carta cívica a los burgueses de la ciudad de Ginebra. Pero con la muerte del último conde en 1394, los duques de Saboya toman control de los territorios circundantes y van a abrir su propia ceca en la vecina Cornavin, que hoy en día es un arrabal y una estación del tren de Ginebra. En esta ciudad van a producir moneda los duques de Saboya durante buena parte del siglo XV. En 1523 van a llegar los primeros refugiados protestantes franceses a Ginebra. Su prédica pronto se va a hacer mayoritaria. 3 años después toman el control de la ciudad. De esta manera va a ser en Ginebra donde un joven francés, Juan Calvino, va a iniciar su prédica fundando una de las corrientes protestantes más importantes de la Reforma. A partir de su independencia definitiva en 1536, la República de Ginebra emite una extensa serie de monedas, por lo general fechadas. Esta serie, con
algunos reajustes y adiciones, va a ser la base del sistema monetario ginebrino hasta el siglo XIX. Y va a incluir denier, quarts de 3 deniers, 2 quarts de 6 deniers de vellón bajo, 3 quarts, 9 deniers, sols, 12 deniers, 6 quarts, 18 deniers o 1,5 sueldos, y 3 sols o 3 sueldos de vellón, a los cuales se agregan poco después diken y táleros de plata y ecus de oro de estándar francés. Entre 1602 y 1609 se van a ir agregando piezas de 1 y 2 deniers de bronce y piezas de 6, 12 y 24 sueldos, que equivalen a medio, 1 y 2 gulden, además de las que ya se acuñaban. Aunque aliada ocasional de la Confederación Suiza, Ginebra no se va a unir a la Confederación sino hasta el año 1815. Por su parte, Friburgo, capital del cantón del mismo nombre, obtiene el derecho de acuñación del Papa Martín V, confirmado poco después, en 1422, por el emperador Segismundo, iniciando sus emisiones en 1435, siendo sus monedas tempranas más comunes, Kreuzers o Pfundfers del estándar de Berna, y más tarde, Groschen, Batzen y Diken. En 1481, Friburgo se unió a la Confederación Suiza. Y para concluir, veamos brevemente, aunque sea, el Cantón Grisón o Graubünden, la patria de Heidi, que no es japonesa. El principal estado en el Cantón Grisón era el obispado de Chur, con raras acuñaciones desde inicios del siglo XI. Recién en la segunda mitad del siglo XV las monedas son comunes. Estas son sobre todo fénix o peniques planos, unifaces, no en el estilo de las monedas suavas, como en el resto de Suiza, sino en el estilo de los acuñados por los vecinos arzobispos de Salzburgo. A partir de 1503 se agregan sí el Batzen y el Blutzger, que sería probablemente un doble fénix local. Y en la segunda mitad del mismo siglo, piezas de 1, 2 y 3 Kreutzer, o Groschen, del estándar imperial, y de 12 Kreutzer del estándar imperial, que sería el medio Diken, con piezas mayores como Diken y táleros y también monedas de oro recién en el siglo siguiente. También la comuna de Chur, además de los obispos de Chur, produjo sus propias acuñaciones en esta misma época. Otros estados en el Graubünden incluyen el señorío de Haldestein, con denominaciones muy parecidas a las del obispado de Chur, la abadía de Disentis y los señoríos de Reichenau y Misox o Mesocco. Este último tiene la peculiaridad de que va a acuñar monedas de estilo italiano, similares a los estados vecinos del norte de Italia, que incluyen Cavalotti, Grossi, Soldine, Trilline, etc. Bueno, ahora los invito a que miremos algunas monedas suizas medievales y temprano modernas. Y vamos a empezar, por supuesto, por Basilea. Bueno, acá tienen el Doppelvierer, una pieza de 8 Pfennig o 4 Rappen, con el emblema de Basilea, que es ese báculo obispal esquemático, en este caso en un cuadrifolio, probablemente una referencia a la denominación. Y en el reverso la seca aparece designada, moneta Basilea, con esta cruz sencilla pero bastante bonita, larga. Todos los Doppelvierer de la Rappenbundsbund, desde los acuñados en la propia Suiza a los acuñados también en Suabia y en Alsacia, tienen la misma tipología, este tipo de cruz en reverso y el escudo de la ciudad emisora en el anverso. Seguimos con Berna. Son las monedas más bonitas que tengo suizas, medievales, concretamente también de la misma época que la anterior, un poquito posterior, probablemente segunda mitad del siglo XV en este caso, con el osito, símbolo de Berna, y el águila imperial arriba. Las monedas de Berna, hasta fines del siglo XV, las monedas de Berna
menciona en su reverso a San Vicente, el santo patrono. Y a partir del siglo XVI mencionan al fundador de Berna, al duque de Zähringen, con esta cruz ornamentada que es típica de esta denominación. El Fünfer no era una denominación oficial del Rappenmundsbund, pero una denominación muy común en Berna, y de hecho los aliados cercanos de Berna, como eran el caso del cantón de Solothurn, que acuñó esta moneda, imitaron a Berna en el uso de esta denominación. Concretamente, este es un Fünfer también, pieza de 2,5 Rappen, 5 Pfennig, de la ciudad y cantón de Solothurn. También estas monedas citan al santo local, que parece ser Sanctus Ursus. Fíjense que el mismo estilo de cruz marca que se trata de exactamente la misma denominación. Mostramos un Fünfer de Berna, y ahora vamos a ver la moneda bernesa por excelencia, que es el Batzen, el osito. Este es un Batzen de la segunda serie, más o menos de los años 1500, 1520, 1530, con el osito, moneta bernensis, el escudo con el osito, el águila arriba, y como yo ya les expliqué, por lo general las monedas de Berna del siglo XVI no citan ya a San Vicente, sino al fundador, y de hecho lo citan como fundador, conditor. Ven al final de la leyenda, conditor en latín es fundador. Bueno, y acá les presento la que obviamente es la primera moneda suiza de tamaño respetable, que es el Dicken, cuyo valor osciló entre el tercio del florín de oro y más tarde el cuarto de tálero. De hecho, esta moneda equivalía a un cuarto de tálero, porque es un Dicken, porque es un Dicken tardío, concretamente un Dicken de la ciudad de Basilea. Ya no obispado de Basilea, sino que en esta época ya era la ciudad de Basilea. Moneta Nova Basilensis, la fecha 1634, el escudo cívico, a pesar de que para esta época obviamente Basilea era una comuna, una república cívica, mantenía el emblema del báculo obispal, desde la época en que era un obispado. Y en el reverso, una águila bicéfala sin corona, porque básicamente estas cosas se adaptan a partir de la moneda del Sacro Imperio, pero los suizos eran muy republicanos y no les gustaba mucho incluir estos símbolos monárquicos, y la leyenda, ¿cómo se dice? El lema de la ciudad: Domine conserva nos in pace. Señor, consérvanos en paz. Una moneda bastante grande, por cierto. 8,48 gramos este ejemplar. Seguimos con Lucerna. Lucerna, un cantón obviamente que recibe el nombre de su ciudad principal, y eran territorios que originalmente pertenecían a la abadía de Murbach en Alsacia, y de hecho es un cantón que durante la Reforma va a permanecer católico, no va a adoptar la Reforma protestante, y al punto que es hasta hoy en día el cantón católico más poblado, y desde entonces ha sido un baluarte del catolicismo en Suiza, digamos. Esta moneda es un chelín de vellón,
probablemente hacia los años 1550-1600 con el santo local San Lúdica. Y bueno, fíjense qué poca coherencia que había en las acuñaciones suizas, porque mientras que otros estados acuñaban las monedas del Rappen-Münzbund, otros estados acuñaban monedas propias, denominaciones propias, otros imitaban denominaciones italianas, y cantones como Zúrich y Lucerna acuñaban, por ejemplo, el chelín, que es este caso. Este es un chelín del cantón de la ciudad y cantón de Lucerna, con al reverso un poquito oxidada esta moneda y acuñada un poco plana, pero moneta lucernensis. Bueno, ya les conté que luego de la disolución del Rappen-Münzbund, Liga del Rappen, las monedas de estándar imperial van a ser lo más frecuente en Suiza. Y de todas las denominaciones de estándar imperial, la más común probablemente es el Groschen o pieza de 3 Kreutzer, como es este caso de un Groschen de 3 Kreutzer del cantón de Schaffhausen, con la cabra esta montesa saltando del castillo, y la leyenda Mono Schaffhausensis, o sea, moneda nueva de Schaffhausen, 1611. Y en el reverso, el típico reverso de esta denominación, que es el águila imperial con el valor en el centro. Sin embargo, cosa notable, los suizos eran reacios a nombrar al emperador de sus monedas porque de verdad eran independientes. Con lo cual, la moneda tiene este diseño para que pase libremente y sea aceptada, pero la leyenda es el lema del cantón: Deus spes nostra. Deus spes nostra est. Dios es nuestra esperanza. Así que no está el nombre del emperador, que tendría que estar si fuera un Groschen propiamente del Sacro Imperio. Nos movemos hacia la Suiza latina y acá tenemos un Fünfer de la ciudad y cantón de Friburgo. Este es un Fünfer de hacia el año 1450, 1480, con el emblema de este cantón. Bueno, como ya les expliqué, el Fünfer es una denominación originaria de Berna, pero que fue acuñada también por otros cantones, especialmente aliados de Berna, también con una crucecita, en este caso flordelizada en el reverso. Otra ceca importante de la Suiza latina, de la Suisse Romande, es el obispado de Lausanne. Lausanne, que creo recordar quería decir algo así como piedra plana. Esto queda en el cantón de Vaud, de hecho es la capital, si mal no recuerdo, del cantón. Bueno, este es el típico denier, y fíjense que esta moneda es de aproximadamente la primera mitad del siglo XIV. De hecho, este tipo se acuña hasta 1354, esta variedad, y es básicamente un derivado del tipo Christiana Religio de Ludovico Pío, el hijo de Carlomagno. O sea que fíjense la pervivencia del tipo. Así que fíjense la pervivencia de un tipo carolingio, que en este caso perduró hasta prácticamente el siglo XV en los deniers de Lausanne. Y para terminar, una moneda a la vez rara y fascinante. Esta moneda es una trilina o pieza de 3 denari imperiali,
del señorío de Misox o Mesoko, uno de los estados en que por esta época se dividía el cantón Grisón, lo que más tarde va a ser el cantón Grisón o cantón de Graubünden. Concretamente, este está acuñado por Gian Giacomo Tribulzio, señor de Misox entre 1478 y 1518, y este tipo, por comparación con aquello que imita, fue acuñado entre 1512 y 1515 más o menos, porque imita un tipo de trilina de Milán, pero con algunas modificaciones muy interesantes. Me refiero al ducado de Milán, pero con algunas modificaciones muy interesantes. En el anverso tiene el casco del señor de Misox, que está ornado con una cimera, que era lo que decoraba el casco de los caballeros durante las justas, etc., con una cimera en forma de sirena. ¿La ven? Es una cosa muy extraña. Y el reverso tiene la inicial del señorío de Misox, que es la M, compuesta por 3 peces. Es una moneda realmente muy rara esta. Casi todas las monedas del señorío de Misox son muy raras, y este señorío además acuñó todas monedas de estilo italiano. Cavalotti, como en el ducado de Saboya, trilinas como esta, que son versiones locales de monedas que son del ducado de Milán, soldini, piezas de 3 soldi, etcétera. Bueno, una cosa bastante inusual. Solamente vi en mi vida, en una subasta, otro ejemplar de esta moneda. Realmente muy raras. Bueno, y ahora vamos a ver qué nos llegó acá. Vamos a hacer el unboxing clásico de YouTube. En realidad, cuando uno compra algo afuera, el unboxing lo hace un tipo de la aduana argentina, no es como en los países normales. Pero este lo compré en Mercado Libre, se lo compré a alguien en Mercado Libre. Así que, en principio, podemos darnos el gusto de abrirlos nosotros en casa. Justamente estaba mirando qué había de monedas suizas medievales y temprano modernas, y vi a alguien en Mercado Libre que estaba vendiendo una moneda que probablemente sea, si es lo que yo creo, es una moneda muy rara. Bueno, sacamos todo el típico pegote que hacen los vendedores de monedas en Argentina para que no les roben las cosas. Bueno, ahí está. Vamos a tratar de filmar con la cámara en la mano para ver bien. Bueno, efectivamente, esta moneda, si bien a simple vista parece un Batzen de Berna, si el peso corresponde con el que decía el vendedor, es más probablemente un medio Dicken, que es una moneda bastante más rara. Vamos a pesarla y confirmar. No. No, es un Batzen. De ser un medio Dicken, esta moneda sería una moneda de más o menos 1500 francos suizos. Así que ahora tenemos 2 Batzen de esta emisión. Bueno, de todas maneras está más lindo que el que yo antes tenía, así que probablemente venda el otro y me quede con el nuevo.